día miércoles, Sinergia Ciudadana, y como ustedes saben, tenemos hartos temas. La agenda política se ha apoderado de nuestro país. Ya casi no se está hablando ni de portonazos, ni de la delincuencia en general, sino se está hablando de lo que está pasando en nuestro país. Asumió recientemente el presidente Boric, tenemos una incesante actividad que hay en la Convención Constituyente y donde han ido surgiendo algunos temas que nos tienen francamente preocupados a todos y algunos con mucha razón, como el derecho preferente de los padres y lo que se aprobó ayer, que fue el aborto libre. Es decir, nos preocupan dos agendas, además de los incidentes que ocurrieron en la Araucanía con la visita de la ministra Isquia Siches, y lo cual demuestra que este año 2022 ha partido de 0 a 1000 kilómetros de velocidad full. Y nosotros aquí nos hemos reunido para conversar sobre estos temas que nos afectan. Y para ello, quien me ha acompañado otros miércoles ya es Cristina Bravo Bassi. Cristina, buenas noches, bienvenida. Hola, hola a todos. Hola Pancho, hola Fabiola. Gracias Hola de nuevo Cristina. por estar aquí en el programa. Y también por primera vez nos acompaña a Fabiola Sánchez Copiapina, así que la tenemos invitada. Ella también es parte de la ONG Padres de los Sujetores en Copiapó. Así que, Fabiola, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches Francisco, buenas noches Cristina y gracias por la invitación. Bueno, entramos en materia, pues. Entramos en materia y como comentario general, decir que cuando llega Boric se producen grandes expectativas de su llegada. Sabemos que fue una campaña durísima, estrecha, con el candidato José Antonio Kast, y ahora ya tenemos el cuarto invitado que viene llegando y que es don Luis Núñez. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, tuve problemas con la conexión de internet. Que, bueno, por lo menos lo solucionaste, así que ya estamos los cuatro reunidos y tenemos la posibilidad de poder desarrollar los temas que tenemos para hoy. Y decía que llega Boris con altas expectativas de una parte importante de la población que votó por él. Y eso tiene que ver en relación con todas las promesas de campaña, con sueldo mínimo de 500.000 pesos, que se elimine el CAE, que el transporte público será gratuito, que se va a mejorar el tema de salud y el de la educación. Es evidentemente que nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestro país, y si hay la posibilidad de tener mejor educación, mejor salud, por supuesto que eso va a ser así. Pero ya se empiezan a producir los primeros fuegos, los primeros encuentros, y empiezan a surgir algunas pequeñas decepciones. Por ejemplo, cuando se ha escuchado que posiblemente, dice el ministro de Hacienda, que un sueldo mínimo de 500.000 pesos va a ser para finales del gobierno de Boric, o sea, en 4 años más. Entonces todo eso comienza a generar expectativas y se comienza a sumar también el interés de mucha gente de que efectivamente hay una presentación para una quinta presentación para hacer un cuarto retiro, porque así es, ese es el orden, ¿no? Y se ve que desde el gobierno no hay interés, pero desde los parlamentarios comienzan ya a hacer su gallito diciendo que sí hay interés, y surgen otras voces que nos dicen, no, en realidad queremos el 100% porque nuestros fondos corren peligros con el presente gobierno. Dicha esta introducción con los temas generales que hemos visto, la palabra para Cristina Bravo, que ella, como persona estudiosa y ordenada, ya tiene un punteo, pero quiere retomar donde quedamos en el programa anterior. Cristina, por favor. Estás muteada. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Bueno, mira, la vez pasada recuerdo que en verdad no quedé bien en claro si nos tocaba hablar de educación, ¿ya? Dijimos que íbamos a dejar para este programa el tema de la educación, que es un tema que está muy en boga y tiene bastante delicadeza, sobre todo por el tema del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos.
que la convención está tratando de sacar. Acá yo quería un poco informar, ¿cierto?, a la gente de qué es lo que tenemos nosotros como actualmente en nuestra Constitución. Y, a ver, primero hay que distinguir que nosotros tenemos en el artículo 19, que están todos los derechos fundamentales, dos derechos. Uno que es el 19 número 10, que viene a ser el derecho a la educación, y el 19 número 11, que viene a ser la libertad de enseñanza, y que son dos cosas distintas, ¿ya? La educación siempre tiene como objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, ¿ya? Y acá, nuestra Constitución, actualmente nosotros tenemos se le entrega un deber al Estado que tiene que ver con el promover la educación parvularia, donde tenemos una educación básica y una educación media que es obligatoria, que es gratuita, donde se tiene que fomentar el desarrollo pleno de la población en sus distintos niveles y además impulsar todo lo que tiene que ver con las actividades científicas, tecnológicas, artísticas, incluso aquellas que incrementen el patrimonio cultural, ¿ya? Y nuestra norma ahora da también un deber a la comunidad, y ese es principalmente el hecho de que la comunidad debe contribuir a el desarrollo y el perfeccionamiento de lo que es la educación. Eso es lo que tenemos nosotros actualmente en la Constitución, en el 19 número 10. Por otro lado, tenemos la libertad de enseñanza, que están pegaditos, ¿cierto?, en el número 11, que viene a ser todo este derecho de poder abrir, mantener, organizar establecimientos educacionales, ya siempre y cuando se cumplan ciertos límites, como por ejemplo, que tenga un límite que no atente contra la moral, que no atente contra las buenas costumbres, la seguridad nacional o el orden público. Y pone una limitante, nuestra Constitución actual, muy relevante, que prohíbe toda tendencia político-partidista, ¿ya? Y obviamente eso es la gran falencia que tenemos hoy en día, porque todos podemos evidenciar cómo los establecimientos educacionales se han ido politizando a lo largo de todos estos años, y que si tú sacas esta norma y la eliminas todo lo que tenemos para poner una norma nueva, eliminas la libertad de enseñanza, la verdad que estos son puntos que son fundamentales que se deben mantener. A su vez, actualmente nosotros tenemos el derecho preferente de los padres de escoger cómo y dónde estudian sus hijos, en qué establecimiento educacional estudian sus hijos. Y las mallas curriculares, los contenidos de los distintos niveles educativos, están dados no por la Constitución, sino por una ley orgánica constitucional. ¿Qué es lo que se quiere hoy en día y que se está discutiendo mucho? Eliminar esta libertad de enseñanza. ¿Para qué? Para tener un Estado que se encargue de la educación de los niños. Entonces, acá hay un tema delicado. Uno, por la cantidad de establecimientos educacionales, porque piensa tú que hay un montón de colegios que son privados. ¿Dónde van a estudiar esos niños? Vamos a poner solamente en la nueva Constitución una educación privada, o también una educación pública, o también una educación privada. Esas son incertidumbres que están en el debate y que es súper importante que la población reconozca que es preocupante. Por otro lado, uno siempre se pregunta por qué quieren eliminar este derecho preferente, esta libertad de enseñanza. ¿Cuál es la finalidad? Y yo pensaba, yo decía, bueno, la verdad que yo creo que hay un tema de que Chile actualmente tiene a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Y a partir de ahí se deriva todo lo que es también el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Ahora dicen, oye, pero es que hay distintos tipos de familias. Perfecto, pero nuestra Constitución no dice específicamente lo que es una familia, pero sí dice que es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, tiene que haber una preferencia. ¿Por qué tú quieres quitar eso? ¿Para qué? No se entiende. Acá yo creo que hay una tendencia a politizar, a adoctrinar,
y que ya lo estamos viendo con la Ley de Educación Sexual Integral. O sea, eso ya está, de a poquito se ha ido inmiscuyendo en temas educacionales y es algo súper peligroso. ¿Por qué? Porque van a tratar de adoctrinar en ideología de género, van a tratar de imponer estos cuestionamientos en los niños de la identidad o de promover lo que significa la autopercepción del niño, de cómo se siente, siendo que el niño está en una corta edad, ¿ya? Entonces acá yo creo que hay que poner cuidado y es un llamado, y hago un llamado principalmente a los padres a estar atentos y a votar el día de mañana con conciencia, porque yo creo que no entiendo yo que un niño tan pequeñito quiera tratar de explorar si se siente hombre o se siente mujer. Yo creo que el niño simplemente juega y ya está. Pero sin embargo, acá vemos algo que se quiere ir imponiendo a la fuerza y eso no corresponde porque estamos en una sociedad libre. Así que bueno, es complejo. Yo creo que la gente siempre pidió una educación de calidad, gratuito y de calidad. Y la calidad no solo te lo va a dar porque te está dando el Estado la educación. O sea, veamos lo que ha sucedido, cómo ha educado el Estado a los niños Sename, que le cambian el nombre a la institución y porque le cambian el nombre a la institución, todo está bien. No es así. El Estado no ha respondido, está al debe con los niños y así todo quieren hacer que el Estado sea el responsable de la educación completa del niño. Entonces, es algo que yo creo que es peligroso. Por otro lado, la calidad la da también, por ejemplo, los profesores. ¿Qué tipo de profesores están educando a nuestros hijos? Ahora, los alumnos también tienen que querer aprender. Hoy en día vemos una sociedad también que el profesor también ha perdido autoridad y eso no podemos dejarlo de lado. Hay un tema de una falencia familiar, pero también tenemos que hacernos cargo de lo que significa el querer estudiar y estudiar con buenos profesores, en una buena infraestructura, y para tener también una buena infraestructura, tienes que tener recursos, y esos recursos los van a sacar siempre de los impuestos, y los impuestos los va a pagar usted, usted y usted. Entonces, Así bueno, es, mi llamado y siempre es a interiorizarse del tema, porque la verdad que es complejo el tema de eliminar la libertad de enseñanza, y como yo te contaba, creo que no está, todavía tenemos incertidumbres frente a la existencia de la educación privada, y sobre todo con el sistema de tómbola que tenemos hoy en día. bueno, eso es lo que tenemos hoy, y eso entra en colisión con lo que está saliendo hoy desde la Convención Constituyente, donde el derecho preferente de los padres ya no está considerado en el borrador, en los artículos que van a ir a al trabajo final de armonización. Ya no estaría considerado ni el derecho preferente de los padres, que queda fuera, y sí queda, sí queda, eh, perdón, Luis se nos fue, y sí queda, sí va a volver. Por lo tanto, si nosotros creíamos que en algún momento dado podía llegar a considerarse que quedara fuera, o sea, que se considerara y se respetara el derecho preferente de los padres, era muy difícil que fuese así porque la ley de garantía de la niñez, que les costó harto ser aprobada, ya no incluye el derecho preferente de los padres. Por lo tanto, hubiera entrado en colisión la nueva constitución versus la garantía de derecho de la niñez, así que era evidente que iba a quedar fuera. Pero considerando, pasándole la palabra a Fabiola, que tiene el micrófono apagado, ¿me estás escuchando, Fabiola? Sí. Desde la perspectiva, hay un tema no menor de lo que ha pasado ahora en la Constitución que se aprobó ayer y que es la aprobación del aborto libre, y sorprende ver mujeres constituyentes dentro y otras activistas que estaban afuera que celebran con un jolgorio y una alegría y están celebrando aborto libre, que eso implica eliminar a un niño, a un bebé, a un ser vivo. Para ti, Fabiola, tu percepción, tu análisis sobre ese tema en particular. Wow, es un tema muy complejo. En lo personal creo que es un homicidio, tan simple como eso. El aborto sin restricciones es simplemente matar a alguien sin ningún tipo de miramientos. Yo me he preguntado muchas veces qué está pasando con esta sociedad, qué está pasando con las mujeres que no son capaces de poder empatizar, en entender
que es un ser vivo y que va a crecer dentro de mí. Y en algún rato, claro, coincido con lo que dice Cristina, hay una suerte de, ay, no sé cómo llamarlo, como cauterización de la mente, ¿cierto? De no poder reflexionar. Creo que, y ahí me voy a la educación, creo que se hizo mucho daño cuando se quitó de la educación la filosofía, ¿cierto? El poder reflexionar sobre la vida, sobre temas. Eh, También la religiosidad también juega en contra, el sacar la religión juega en contra en que hoy en día la juventud esté tan perdida y no tenga la capacidad de reflexionar sobre qué es lo que está pasando con el aborto, porque el aborto es tan simple como poder tener los mecanismos para yo poder cuidarme, o sea, para prevenir el embarazo. Y hoy en día hay muchos mecanismos. Sin embargo, prefieren llegar a un nivel en el cual, bueno, no me cuidé, lo siento mucho y no estoy de acuerdo y mato a ese ser. Entonces, en lo personal es un tema muy complejo porque también le dan mayor importancia, por ejemplo, a la naturaleza, a cuidar la naturaleza, pero no le da importancia a cuidar al derecho de un ser, a la vida. Y es un ser no extraño, o sea, es un ser tuyo. O sea, si es que eres una feminista, estás a favor del aborto, tú misma estás matando parte de tu vida. Entonces hay como un autosuicidio, un autorrechazo a ti mismo. Es un tema muy complejo, pero creo que también es producto de la falta y de la carencia de espiritualidad. Creo que es importante entender que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y cuando se pierde esa espiritualidad, perdemos la conexión de poder saber de dónde somos, de dónde venimos, que venimos de un creador y que Él es el que nos guía en la vida. Entonces, el rechazar un ser es rechazar la vida, es rechazarte a ti mismo y es rechazar la creación. Creo que por ese lado. Pero creo que también falta más educación. Creo que es una moda el feminismo y es el feminismo el que está fuertemente implementando el aborto y es una tendencia que en algún momento va a tener que, me imagino, y espero, mi esperanza, caer. O sea, que decline. Eso. ¿Qué podemos, sin querer, sin querer salirnos demasiado de la pauta, pero creo que el tema amerita ambas, ambas mujeres de fe, con convicciones religiosas? Fabiola dice, bueno, hay un conflicto en la sociedad, hay un conflicto en nuestra juventud. Cristina, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿De qué manera podemos nosotros ayudar? ¿De qué manera podemos aportar a nuestra sociedad si tuviéramos la posibilidad de hacer algo? ¿Qué sería? A ver, yo creo que yo soy bastante pesimista en este tema. Yo creo que ya no veo no, no tengo mucha esperanza de que los jóvenes cambien, las mujeres, principalmente las mujeres cambien la mentalidad acá. De partida el hombre se pasa por alto, el papá no existe acá, es una decisión de la mamá, o sea, el espermio eliminado completamente. Yo creo que acá, como dijo Fabiola, hay una moda. El feminismo es algo que se viene instaurando no solo en Chile, esto viene de España. Chile es una copia de España, generalmente sigue todas las tendencias, los movimientos españoles. Y está muy fuerte, yo creo que esto ya es un tema internacional. Y acá arraigó y arraigó bien. Y yo creo que hoy en día los más jóvenes optaron por lo más fácil, no complicarse la vida, abortar, antes que cuidarse, que prevenir. Y acá yo hago la crítica principalmente al Estado, en el sentido de cuando una mujer no quiere tener hijos, no tiene la posibilidad de operarse, por ejemplo, ligarse las trompas o lo que sea para no tener hijos, porque tú no estás en la edad adecuada, me parece que tienes que tener cierta cantidad de hijos y tener más de 35 años para poder operar. Yo creo que si una joven de 18 años en adelante no quiere tener hijos, opérese si no quiere tener hijos.
pero para no convertirse en una asesina. Ahora, un embarazo hasta los 9 meses, eso ya es como, o sea, esperaste 4, 5, 6, 7, 8, no sé, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? El Estado te está regalando, regala condones, pone implantes a las niñitas acá se les pueden poner ahora implantes, que los implantes anticonceptivos duran 2 años. Hay tanta tecnología, están las famosas pastillas, la niña si no le gustan las pastillas, póngase entonces el implante, pero es súper fácil optar por matar a una criatura que está por nacer. Ahora, el otro problema que hay es que entendemos por persona, ¿ya? Porque la Constitución no dice lo que es una persona. ¿Qué es un concepto de persona? ¿Qué entendemos por persona? El Código Civil puede decir algo, pero hay distintas teorías frente al concepto de persona. Unos dicen que es cuando se une el óvulo con el espermio, otros dicen que no, es que cuando el niño nace y respira un instante siquiera, otro dice que no, porque tiene derecho adquirido desde que está por nacer. Entonces, al final, hay un tema conceptual, es un error de conceptos que no se define, y hasta ahora no se ha definido, y evidentemente yo creo que si van a legalizar el aborto, asumo que una criatura que está por nacer no es persona para ellos. No, evidentemente no es persona. Entonces, te quería interrumpir ahí. Es solamente para decirte que en la actual constitución aún vigente se dice que desde la concepción, ¿no es cierto? Pero si la nueva constitución te dice que es persona del momento en que tú naces, cambia todo. O sea, se puede asesinar antes de nacer porque no es persona. Porque a lo mejor la constitución dice se es persona del momento en que se nace. Cambia la concepción de lo que es la actual y vigente constitución que tenemos. Enseguida, Luis, dame un segundito. Pero estarías anulando, Francisco, si es que llegase a ocurrir eso, anulando claramente a la biología y la ciencia. Y ahí estaríamos entrando claramente a un nivel de ignorancia absoluta. Que creo que para allá vamos. Porque no puedes anular lo que dice la biología, no puedes anular lo que dice la ciencia, que es la conformación, ¿cierto?, del óvulo con el esperma. Entonces no podrías, y eso ya cada uno trae con su carga genética. Entonces ya desde el momento que se une, claramente ya hay un ser vivo. Está bien lo que dije yo, Cristina, con respecto a que la actual constitución te consagra que se defiende la vida desde... No señala... Sí, pero de protege la vida del que está por nacer. Protege la vida del que está por nacer, pero solo eso. No define, nuestra constitución actual no define específicamente el concepto de persona. Okay. ¿Cuándo comienza? Es distinto, porque hay una excepción solo en el Código Civil, pero ahora evidentemente ya lo van a eliminar. Sí. Luis, perdón, recién pediste la palabra. Desde la concepción hasta la muerte natural. Código Civil. Código Civil, ok. Bueno, nosotros nos enfrentamos a este proceso de deconstrucción y demolición de la sociedad, y este es uno de los pasos, y era un paso que está dentro de la Agenda 2030 de ONU. O sea, nosotros tenemos que entender que todo esto obedece a una planificación mayor. Que tengo problemas con la conexión de internet, la empresa me colocó un aparato prometiéndome más gigas. Cernac. La letra chica, no leíste la letra chica. Pero te escuchamos, ¿ah? Para allá voy. Vamos a mutearnos nosotros. Estaba haciendo la introducción porque los problemas, para que entiendan cuáles son los problemas que tengo. Pero quiero saludar a Fabiola Claro, pero estaba haciendo la introducción para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, sepa cuál es el problema. Sí, pero bueno, saludar a Fabiola y saludar a Cristina y bueno, y a ti, Francisco. Con respecto a los temas que están tratando, yo discrepo un poco de lo que, por ejemplo, dijo Cristina con el tema de las modas, ¿ya? Yo creo que tanto el feminismo, el aborto, el tema de la educación preferencial a los padres ya tiene que ver más que nada con un tema planificado a nivel mundial, ¿ya? Que dice relación en cómo la ONU quiere controlar los países hegemónicamente, o sea que todos los países
tenga el mismo comportamiento en sí, o sea, que no estén inherentes a lo que piense cada nación, sino que las naciones estén supeditadas a lo que dice la ONU, ¿ya? Y aquí es donde, por ejemplo, yo podría decirte el tema de la UNICEF, por ejemplo, que uno de los primeros países que se adhirió a la UNICEF en Latinoamérica fue Ecuador. Y de hecho, Ecuador también fue uno de los primeros países donde se intentó ingresar el tema de la ley del aborto. Y si uno ve la ley del aborto en la legislación de nuestros países en Latinoamérica, uno se puede dar cuenta fácilmente que es un copy-pega. O sea, que alguien le está entregando a los legisladores de los distintos países de Latinoamérica la ley prácticamente hecha. Y ahí es donde uno se empieza a hilar más fino, uno empieza a darse cuenta que hay ONG, que hay un montón de organismos internacionales que en pos de estas políticas del aborto, del feminismo ya extremo, porque hay cosas que realmente las mujeres han ganado el espacio y lo encuentro totalmente plausible, ¿ya? Pero estos problemas, no sé si me escuchan bien, estos problemas, a mi juicio, tienen que ver con una agenda ya de tipo globalista, y te voy a decir otra cosa, bueno, y a las personas que nos están escuchando, hay una empresa, una multinacional que se llama IPPF, ¿ya? La IPPF es la que vende la mayor cantidad de insumos y de productos abortistas en nuestra América Latina, ¿ya? ¿Y quién está en la IPF? El organismo de control de población de las Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde cuando uno empieza a investigar y uno empieza a darse cuenta quiénes están detrás de todo esto, esto no es algo al azar, no es moda, no es eso. Esto es dinero también, porque están las fábricas detrás, están las grandes empresas farmacéuticas, porque el negocio del aborto mueve miles de millones de dólares, no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero. Y para ellos se han creado simposios, como por ejemplo el Congreso del Cairo, que se juntaron todas estas ONG y estos organismos internacionales y han creado lo que estamos viendo hasta hoy. Lo importante es, más allá de los sesgos políticos o ideológicos que podamos tener cada uno en sus casas, uno tiene que darse cuenta de la realidad, buscar información. Yo insto a la gente que busque la IPPF, que es esta organización que vende todos los insumos abortistas en nuestra América Latina. Sí, quería agregar, Luis, que IPPF en Chile está representado por APROFA y por Miles Chile. Sí, te escuchamos bien. No, te estaba agregando yo que en Chile IPPF está representado por APROFA y por Miles Chile, y ellos se dedican a la venta de partes de bebé que han sido abortados, y mientras más maduros están, mientras más meses tienen de gestación, se consiguen mejores precios en el mercado internacional. Tengo serios problemas de conexión. Luis, no sé si me escuchas, pero tranquilo, porque nosotros te escuchamos bien. Sí. Espera un poquito. Pero ¿sabes qué, Francisco? Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Luis, que este es un pésimo tema el internet. mundial, ¿cierto? Que es un tema que viene entrando fuertemente, y no solo en Chile, en varios países, pero también yo creo que es como para analizar qué está pasando con nuestra sociedad. O sea, qué ocurre que nosotros fácilmente adquiramos todo esto. O sea, perfectamente podríamos tener un sentido común y decir, oye, en realidad no, pero esto no está bien. Pero a mí eso es lo que me llama la atención, porque está bien, es una tendencia mundial, está bien que están muchas organizaciones implementando el tema del aborto, de la biología, etcétera, pero uno tiene el sentido común, o sea, uno tiene la capacidad de poder discernir y decir, no, esto está bien, esto está mal. Y eso es lo que más me preocupa, que la gente no sea capaz de darse el tiempo de reflexionar, insisto en la reflexión, de analizar, de cuestionar incluso, porque está bien, mucha gente se instruye, lee, se informa, pero no todos están informados con respecto a esto porque simplemente no les interesa. Entonces, cuando ya no te interesa algo, ¿por qué? Porque no te afecta. Entonces, ¿por qué no te afecta? Porque yo simplemente vivo en mi mundo, mi metro cuadrado, y no me importa lo que le pasa al otro. Mientras a mí no me esté dañando, el otro no me importa. Entonces, hay un nivel de individualismo tremendo en nuestra sociedad, y hay una necesidad urgente de llenarse exteriormente
y no interiormente. Entonces creo que eso también va de la mano. Yo vuelvo a insistir en que la reflexión es fundamental en el ser humano y no hemos ido olvidando de esto, del análisis, de la reflexión, de cuestionar, de preguntarnos, ¿está bien lo que estamos haciendo? Y eso parte de estas generaciones y de los padres. O sea, estamos hablando de una generación que hoy en día tienen 40, 30, 40 años, son los padres que, por necesidades, porque hay que recordar que Chile hace un tiempo era muy pobre, dijeron ya, vamos a suplir todas las necesidades de mis hijos, cierto, materialmente, pero se olvidaron de suplir las necesidades afectivas, las necesidades psicológicas, las necesidades emocionales, la necesidad de reflexión, la necesidad espiritual. Y ahora tenemos esta generación que fácilmente es llevada por esta corriente masiva que, cierto, está llegando a varios países, pero vuelvo a insistir, ¿por qué Chile está tan abierto a que esta tendencia lo lleve fácilmente? No hay ni siquiera un cuestionamiento, si, oye, no, oye, las chicas pro vida, las luchas pro vida, ¿dónde están? Somos poquitos. Nadie levanta la voz, nadie reclama. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago permanentemente. Cristina. Mira, ¿sabes qué, Fabiola? A lo que tú comentas, yo creo que acá el tema de que las nuevas generaciones, y por qué yo lo llamo una moda, es porque ¿Sí? Acá se están dejando llevar mucho por las redes sociales. Las redes sociales y medios de comunicación. Y si tú te pones a analizar los medios de comunicación, no hay diversidad de noticias. Es prácticamente tú, mira, las nuevas generaciones, TikTok. Ve lo que sale en TikTok. Instagram. Sale aborto, feminismo, te aparece ideología de género, feminismo, porque son los que tienen dominado. Si acá se hizo un trabajo muy bien hecho, y esto a nivel internacional, que se tomaron el quinto poder, que se le dice que son los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Me entiendes? Entonces, cuando todo recibes una lluvia de información que te dice una cosa, tu cerebro empieza a procesar de esa forma y ya como mecánicamente empiezas a actuar. Y claro, y yo voy también al tema familiar, que acá también hay un tema familiar. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿por qué esas jóvenes no son capaces de reflexionar? Porque también hay una responsabilidad de los padres de enseñarle a reflexionar a sus hijos, porque no solo es la educación filosófica o reflexiva o espiritual, como tú quieras llamarlo, lo va a dar el colegio o el Estado. También hay un compromiso familiar ahí. Entonces, ahora yo creo que ese es el gran impulsor de estos movimientos abortistas, que son las redes sociales y los medios de comunicación, que están inundados de estas ideas. Y lamentablemente, los que somos pro vida somos una minoría, y somos los canutos, los extraños, y ni siquiera profesando una fe, o sea, simplemente hablando biológicamente. ¿Me entiendes? Porque a mí no me gusta mezclar lo jurídico con mi vida espiritual, porque siento que pierde validez el argumento. Pero cuando tú tienes una sociedad que está recibiendo información y la misma información todo el tiempo, te lo terminas creyendo. Y yo creo que ese es el problema que tenemos. Es que es lo que yo te decía, Cristina, los medios de comunicación. Cristina, es lo que te decía yo antes, que esto más que una moda es un tema muy planificado y no a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de las redes sociales, con 10 me gusta te puede conocer mejor que tu mejor amigo. Con 100 me gusta te puede conocer mejor que tu pareja. Con 1000 me gusta Facebook te puede conocer mejor que cualquier persona que ha vivido años a tu lado. Entonces, hay todo un tema con las redes sociales y hay un tema con lo que tú dijiste, el quinto poder. ¿Quién financia hoy en día los medios de comunicación? Por ejemplo, el tiraje de los diarios, la radio, la televisión probablemente tal. ¿Quién financia? ¿Quién financia esos sueldos millonarios de los rostros de televisión? Las mismas empresas farmacéuticas con todos estos brazos armados que tienen disfrazados de ONG o de otro tipo de empresas que son prácticamente miembros del holding. Entonces, es ahí donde está el problema. Y también, como tú muy bien lo dices, en la dejación que han tenido los propios padres de entregarle al profesorado, que no solamente le entregue los conocimientos, sino que también haga el rol de padre entregando formación de tipo valórica, que es la que nos compete a cada uno de nosotros, ¿ya? Eso se le ha entregado, el profesorado muchas veces
aprovecha ese espacio que deja el padre para meterle muchas veces su idea o su ideología a nuestros hijos. Y eso está mal, y eso ha pasado. Y también aquí podemos ir hablando del tema de la municipalización, donde también fue un tema grave con respecto a la política, donde el alcalde de turno tenía a sus profesores, qué sé yo, de su lado, y esa gente, para poder mantenerse el próximo año ejerciendo clases, tenía que estar remando de acuerdo a lo que decía el alcalde de turno, ¿ya? Por eso acá en Copiapó, por ejemplo, tenemos alcaldes, o sea, profesorado que son lopistas, y tenemos profesorado que son chicardinistas, ¿ya? Entonces, es un tema que hay que conversarlo, que nuestra sociedad debiera evolucionarlo, conversarlo también con el profesorado sin tener miedo de decir las cosas, decir, oye, ya, pues trabajemos en conjunto, dejemos la política a un lado, dejemos los sesgos y eduquemos buenas personas. Más después, el niño o el joven elegirá si le gustará jugar con la mano izquierda o jugar con la mano derecha, pero hagamos buenas personas, porque si ese niño o ese joven es una buena persona, ya sea que se convierta en una persona de izquierda, va a ser un aporte a la sociedad, o si se convierte en una persona de derecha, también va a ser un buen aporte a la sociedad, porque el ser buena persona, el ser una persona correcta, una persona que camina por los caminos rectos de la vida, no tiene nada que ver con izquierda o con derecha. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que poner el foco cada uno de nosotros, y estos programas de conversación creo que van muy bien encaminados en aquello, en ser un aporte para ir logrando crear una mejor sociedad. Sí, ahora sí. No, decía que ustedes sigan interactuando, porque creo que el programa está tomando una dinámica, ha tomado un curso prácticamente natural, sin que nos estemos pauteando, y en general teníamos otros temas en concreto, pero solamente tomando este tema de aborto, derechos preferentes de los padres, y las preguntas que nos hacemos acerca de nuestra sociedad o del accionar de nuestra sociedad, creo que de por sí abarca todos los demás temas políticos que afectan a nuestro país. Es evidente que hemos llegado a un estado de las cosas, del accionar en esta polis, que es consecuencia de nuestro accionar como individuos. La sociedad está conformada por individuos. Y si nosotros los individuos vivimos en un desconcierto, ya sea por falta de interés, información, pero no olvidemos la gran influencia que ha habido de las corrientes ideológicas, diseminadas por la prensa, por el poder político y por las ideologías que se han tomado los centros de educación. Por lo tanto, un muchacho ingresa a estudiar de una manera y sale de la universidad de otra manera. No sale con elementos, sale con conocimiento propio de lo que estudió, pero me refiero a la parte interior, espiritual. Es como decir, ingresa como cristiano y sale como comunista. Ese cambio, esas situaciones, que no son tan locas ni son extrañas, son parte de la realidad. Entonces, este tema a nosotros nos permite extrapolarlo a todas las situaciones que hoy vive nuestro país. Tenemos una convención constituyente con gente que llegó sin tener nada más las capacidades. Simplemente llegaron porque fueron por listas de arrastre, gente que no tenía condiciones, sin preparación, está ahí y está escribiendo lo que es la Carta Magna, el pilar de nuestro país. Tenemos el caso Cristina, abogada, con experiencia, y ella se postuló, hizo todo un trabajo para ser constituyente y sacó una potente votación, y gente que ni con la mitad de lo que sacó ella está dentro de la convención. Entonces, si lo vemos en ese ejemplo, y si nosotros pensamos que a lo mejor en el Parlamento hay malos políticos, y esos políticos están ahí porque o nos engañaron con su discurso, nosotros fuimos tan ingenuos, o la gente tuvo ese razonamiento que dice, bueno, da lo mismo quién esté. En realidad, la experiencia nos dice que no da lo mismo.
Ejemplo, no da lo mismo un buen alcalde que un mal alcalde. No da lo mismo un mal presidente que un buen presidente, y eso en todo nivel de cosas. Entonces, creo que nosotros como ciudadanos también tenemos una tremenda responsabilidad. Y si hoy, en este momento histórico, nuestro país está en un momento crítico, y si está crítico es porque también nosotros tenemos que hacernos responsables. Me gusta mucho la frase que dice eh, Martina Rau, eh, hazte responsable de tus decisiones. Nosotros hoy, como ciudadanos, nos tenemos que hacer responsables de nuestras decisiones. Porque si no, Pero a mí no puedo... pero a mí, Pancho, lo que me confunde un poco es el Ujú. hecho de que independientemente que el ciudadano debe ser responsable de las consecuencias de sus actos, no son capaces de ver las consecuencias que pueden acarrear esos actos. Y eso es lo grave y al mismo punto que yo coincido mucho con lo que decía Fabiola, que acá se perdió esa capacidad de razonar y razonar objetivamente y lógicamente, más allá incluso de lo espiritual y lo valórico, porque yo acá siempre he dicho que lo valórico te lo va a entregar siempre la familia, a lo mejor normas de costumbres, normas básicas de protocolo, lo que sea, te lo va a poder dar el colegio, pero los valores intrínsecos son la familia. Y acá hemos vivido como sociedad una desintegración de la familia. Las familias hoy en día están súper disfuncionales, que yo sé que a muchos no les gusta la palabra, pero es una realidad que tenemos. Entonces yo creo que cuando tú tienes a ese núcleo fundamental de la sociedad que está cojo, difícilmente las nuevas generaciones van a seguir caminando derecho, ¿me entiendes? Entonces hay un tema muy complejo que va más allá también de lo que reciban el medio de comunicación, porque si a ti te bombardean, tú y tú tienes una mentalidad de que no es capaz de razonar y de darse cuenta que me están bombardeando con esta información, es porque hay un tema más profundo que resolver. Y eso yo creo que ya traspasó todas las barreras de lo natural y Pero, obvio, y a mí me preocupa de sobremanera, yo te digo de verdad, Pancho, a mí me preocupa de sobremanera, porque uno ve y la gente, a mí de verdad a veces me da tanta pena porque veo gente con tanta esperanza, con tantas expectativas, con sueños, y sin embargo uno dice, oye, la verdad que no va a ser así, y triste que el día de mañana esa misma gente diga, oye, la verdad no me cumplieron, pero ellos tampoco fueron capaces de visualizar de que no lo iban a cumplir. Entonces, es un tema súper complejo y yo creo que ahí va el tema de la educación, que, como decía la Fabiola, eliminaron la filosofía, eliminaron los idiomas, porque a veces cuando tú hablas otro idioma puedes leer otro tipo de papers y cosas y artículos, pero, pero bueno, un tema que la verdad yo me siento muy pesimista, lo reconozco, porque creo que ya Chile avanzó en una dirección y no tengo mucha esperanza de que reaccione. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y aquí estamos nosotros. Fabiola, La esperanza es lo último que se pierde, no se debe perder nunca. Bueno, lamentablemente también eliminaron las clases de educación física, que es algo tan importante para que podamos también estar tranquilos y de una u otra forma canalizar un poco tanta información. Entonces, si tienes a un chico todos los días con 8 horas diarias de clase, donde le están metiendo inglés, lenguaje, historia, matemática, ¿en qué momento él también se distrae? ¿En qué momento canaliza un poco toda esa información y limpia su cabecita? Entonces hay un tema fuerte en nuestro país educacional. Creo que ahí está la Y de carencia. hecho lo que tú comentas es súper importante porque una persona que está haciendo deporte no va a estar bombardeado por TikTok ni por las redes sociales porque va a estar concentrado en hacer su deporte. Así es. Incluso el que hace deporte es más sano, no consume alcohol, no consume droga. Es toda una cadena positiva. Sí, así es. Por lo tanto, la educación creo que es lo más importante y creo que ahí es donde se ha olvidado Chile en general, de educar, pero educar íntegramente, no educar para que el chico salga con el mejor promedio, porque ese es el enfoque de los colegios particulares, principalmente hoy en día,
que todos tengan sobre el 6,5, pero después no tienen idea de cómo desenvolverse. No saben cómo relacionarse con sus pares, no saben cómo lidiar con la frustración de llegar a la universidad, de llegar a un trabajo donde ni siquiera, ¿cierto?, tienen habilidades, ¿cierto?, para poder relacionarse con los demás. Entonces, hay todo un tema. Sí, Luis. Mira, con respecto a lo que están señalando ambas, hay otros temas que a mi juicio creo que son importantes decirlo. Si bien es cierto, antiguamente, por ejemplo, la familia era numerosa, porque era otro leitmotiv muchas veces de esas familias que sean numerosas. Por ejemplo, en el campo se estilaba en que un matrimonio tenían 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, porque esos niños al crecer iban a ayudar al sostén de la familia, ¿ya? Mentalidad del campo, y eso se dio mucho en gran parte de nuestra historia, inclusive hasta hace unas pocas décadas atrás, ¿ya? Con respecto a la educación también de los padres, yo también no lo veo como una culpabilidad de los padres, sino que también nuestra sociedad se ha ido por un camino que a mi juicio no es el correcto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú piensas en Santiago, hay familias donde trabaja el papá y la mamá y se levantan a las 5 de la mañana para tomar la micro, después tomar el metro, después volver a tomar una micro para llegar desde una comuna al otro extremo de Santiago, y en la noche salen de su trabajo y el mismo tren de vida salen de noche y llegan de noche a sus casas. ¿Cuál es el tiempo que tienen esa familia para poderle dar espacio, para poder entregar valores a sus hijos? ¿Ya? Hay un tema ahí que como sociedad tenemos que pensarlo, ¿ya? Hoy en día los matrimonios jóvenes prefieren tener una mascota que tener un hijo. Es un tema que hay que hablarlo, ¿ya? Esa es la Y para tendencia de esto, hoy. y para eso tenemos que abordar estos temas Sí. con bastante, son temas complejos. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, del programa de Boric, del presidente Boric, porque hay que respetarlo, el presidente de la República en este instante, del presidente Boric, el tema de las 40 horas, yo digo, sí, puede ser una buena medida en lo que yo estoy diciendo, que hay familias que se levantan en la noche, de noche, y se acuestan y llegan a sus casas de noche. Sí, puede ser una buena medida, pero tenemos que hablar primero de productividad. Yo creo que hay ciertas cosas que debemos poner la carreta no delante de los bueyes. Entonces, primero tenemos que hablar de productividad, porque nuestro país es bastante improductivo. Francisco, que tiene experiencia en la minería, al igual que yo, y a lo mejor personas que nos están escuchando este programa, que trabajan en minería, se dan cuenta que desde un tiempo a la fecha hay tiempos perdidos en un cerro de papeles. Llegáis a trabajar una faena y tenéis que hacer un cerro de papeles, y a veces es la misma tarea que hiciste el día de ayer, y termináis entrando a trabajar a las 12, a la 1 tenéis que ir a almorzar, y después vuelves, trabajas un par de horas y para la casa. Entonces hay un tema de productividad que hay que hablar, y estos temas son complementarios en lo que estamos hablando, porque si le damos espacio para que los padres puedan tener el tiempo suficiente para educar a nuestros hijos, más el contenido, creo que ahí se pueden hacer grandes cosas. Si no está lamentablemente el tiempo, difícilmente se va a poder hacer algo, y ese espacio va a ser aprovechado por el profesorado. Aquí quiero también ahondar en otros temas. Cuando se creó la educación, antes estaba el científico humanista, después existió el técnico profesional. ¿Por qué lo hicieron? Por una razón muy simple: mano de obra barata, ¿ya? El técnico mando medio, le significaba al empresariado mano de obra más barata. Cuando se creó la jornada escolar completa, ¿para qué lo que fue? Para que los padres puedan trabajar, para aumentar la productividad de este país, pero dejamos de lado otras cosas. Yo creo que muchas veces, por temas económicos, hemos dejado otras cosas de lado como país. Y ahí es donde mi mirada quizá a lo mejor puede sonar descabellada, Retrógrada. o retrógrada, pero creo que es verdad. O sea, si tú analizas, Francisco, lo que yo te estoy diciendo, creo que es la verdad. O sea, puse el caso de Santiago porque es más notorio que la gente se levanta a las 5 de la mañana y llega anoche a su casa. ¿A qué hora puede educar a sus hijos? Como dices tú, yo discrepo, pero yo creo que la educación técnica profesional no es solamente
por un tema de mano de obra barata. Yo creo que es necesario e importante. No todos pueden ser ingenieros, pues no sacamos nada con tener un país lleno de ingenieros. Necesitamos el técnico, el mando medio, el que sepa hacer cosas, el que reciba órdenes y sepa interpretar y ejecutar a otros que están un poquito más atrás en el orden de la pirámide del trabajo. Con respecto a lo otro que acabas de decir, de que hay jornada escolar completa, sabemos que ha quedado en evidencia que ha sido un gran fracaso. No ha tenido ningún resultado que los niños pasen más horas en el colegio, porque no han salido matemáticos, ni físicos, ni nada de eso. Al contrario, la educación cada día está más deficiente, los profesores tienen órdenes estrictas de no dejar repitiendo a nadie. O sea, el muchacho sepa o no sepa, haya fracasado en los estudios, tiene que ser promovido exactamente igual. En definitiva, es un decreto que creó la presidenta Bachelet, por un decreto que creó se sigue aplicando. En definitiva, nosotros vamos viendo que lo que sucede en nuestro país es que, por un lado, se quejan de que el modelo económico ha sido injusto en su reparto y ha afectado a la familia. En cambio, otros creen que el modelo económico ha dado la posibilidad de que las familias también puedan mejorar en su estándar de vida, trabajando ambos padres. Ahora, piensa tú lo difícil que sería que nuevamente una mamá renuncie a su trabajo, más si tiene estudios, para quedarse en la casa. Es muy difícil. También tiene sueños, ganas de realizarse profesionalmente. Por lo tanto, la maternidad se va postergando y finalmente empiezan a tener un hijo, ya siendo al límite de la edad, un hijo y no más que eso. Entonces, yo sigo creyendo de que la historia es cíclica y que en este ciclo que nos ha tocado vivir, de cara al sol tenemos, o fuera del agua, la punta del iceberg es la punta materialista. Hoy día se vive un momento histórico de la humanidad materialista. Para allá iba yo. Pero el aspecto espiritual está debajo del agua. Tiene que dar una vuelta completa a la rueda de la historia para que se pueda vivir nuevamente un periodo de espiritualismo o espiritualidad o una edad dorada. Eso está difícil. Hoy día nosotros, que nos ha tocado nacer con estas condiciones, seguramente es porque tenemos las condiciones para vivir en esta época. Tenemos el carácter, la fortaleza, el temple. De lo contrario, no hubiéramos venido a este momento histórico. Nos ha correspondido. Yo sí lo entiendo, sí lo asumo. Pero el tema está más que interesante, pero teníamos otros temas como lo que es la plurinacionalidad, Chile, el doble sistema de justicia, Chile dividido en territorios, pero creo que ya se nos ha pasado la hora para abarcar un tema que es tan amplio como ese. Por lo tanto, con la venia de ustedes, mis invitados, ¿qué les parece si seguimos en la misma dinámica en que estamos? Cristina. Estás muteada. ¿Tú dices ahora continuar? Sí. ¿Tú dices sí, continuar sí. Ahora? Ah, yo puedo hasta las 10, no sé el resto. No, me refiero a que terminemos el programa con los temas que ya estamos tocando, sin abarcar otros, porque ya nos queda poco tiempo. Ah, sí, perfecto, no hay problema. Perfecto. Ya, entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Porque estamos viviendo en un momento histórico de una tremenda cortina de humo. No han tirado una cortina de humo de lo que está pasando en Rusia-Ucrania, mientras acá en la Araucanía tenemos un tremendo despelote. Pero, tocando un tema contingente, la interpretación que le dan ustedes a la visita de Siches y los disparos al aire, ¿qué les parecen? ¿Quién quiere tirarse al agua primero? Yo creo que no se lo esperaba. Yo creo que Isquia no se esperaba un recibimiento así. Y yo creo que nosotros tampoco lo esperábamos. Yo, personalmente, yo dije, va a estar normal, una reunión X, pero creo que esto fue un llamado a mostrarle a la gente que no es tan fácil como ellos pensaban
o que ellos pensaban que por tener todas estas políticas de sistemas plurinacionales, de integrar a los pueblos originarios, el terrorismo iba a ceder, y sin embargo no fue así. Y yo creo que esto fue una luz. Una advertencia, una alerta. Una advertencia, sí, claro, para tomar conciencia de lo que está pasando en la Araucanía. Así que bueno, yo espero de todo corazón que esto se llegue a solucionar, independientemente de las diferencias que uno pueda tener políticas. Siempre yo he dicho, todos queremos el mismo fin para Chile, para nuestras regiones, para nuestro país. Los medios son los distintos, pero ojalá se pueda resolver el conflicto, porque la verdad que si siguen acá, van a seguir avanzando, y no sé hasta qué punto van a llegar. Pero yo creo que esto fue un golpe muy sorpresivo para el gobierno y para la gente, que yo creo que todos pensábamos que se iba a ser muy fácil, y no fue así. Y eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Y para ti, Fabiola? Micrófono, para ti, Fabiola. Soy un poquito pesimista con eso. Yo creo que fue una estrategia. Yo creo que tenían todo armado. No es personal lo que yo pienso. Creo que no veo esperanza en este gobierno, en lo absoluto. Creo que es un argumento para poder decir en un tiempo más que la Araucanía se debe empoderar de otra forma, para validar este Estado plurinacional, para poder dividir a nuestro país como lo quieren hacer y poder darle algún tipo de poder indigenista, ¿cierto?, a la Araucanía, de tal manera que ellos pudiesen como dirigir su propio Estado. Lo que quieren hacer. Creo que fue una estrategia política. Ese es mi... Antes de darle la palabra a Luis, y agradeciendo a Fabiola, yo planteé la siguiente tesis, que para mí esto estaba concertado, para mí fue un tongo. Me explico por qué. El gobierno de Boric y sus ministros venían diciendo desde antes que ellos no iban a renovar el estado de excepción para la Araucanía. No, eso porque ellos querían instaurar un diálogo. Consideran que el diálogo hacía falta, entonces ellos no renovarlo implica lo que ellos no quieren, militares en la calle, militares en la zona. Entonces, cuando pasa esto, la primera que sale a declarar es la ministra Camila Vallejos, quien dice, nosotros, cuando el periodista le dice, le plantea si van a renovar el estado de excepción en consideración a la actividad que ha sucedido y ese ataque a la comitiva de la ministra Sichel. Dice, esto pasó bajo estado de excepción y nosotros no cederemos en nuestro itinerario. Es decir, encontraron la excusa perfecta para no renovarlo. Encontraron la excusa perfecta para retirar las tropas de la Araucanía. Perfecta. Entonces ahora nosotros vamos a negociar. Vamos a conversar. Entonces, vamos a sacar las tropas. Y van a hacer eso. Van a eliminar el estado de excepción a la Araucanía. Seguramente este es un tema que es complejo, pero seguramente tiene que haber estado conversado con estos grupos. Total, no me quepa duda de que ahí deben haber vasos comunicantes con este tejido que está ya enraizado en la Araucanía. No me quepa duda de que ellos tienen esos contactos. Y creo que había promesa de por medio de sacar a los militares. Y ahora encontraron la excusa. Para mí, por eso digo, creo que es un tongo. Y para ti, Luis Núñez. También esa era la palabra que iba a ocupar, tongo. O sea, las cosas se dicen por su nombre, sin tanto adorno de por medio. Para mí fue un tongo cuando uno ve las situaciones graves que han pasado en la Araucanía, donde se han asesinado personas, se han quemado personas, se han quemado los bienes de personas de trabajo del campo, le han quemado su maquinaria, sus cosechas, en las carreteras han hecho tomas, también han quemado vehículos, han asesinado personas, no daba para disparo al aire, ¿ya? O sea, si querían hacer algo, realmente no habían hecho disparo al aire, ¿ya? Había sido un tema, una escaramuza, con mayor planificación, tal como se hizo
en el melocotón en su momento al gobierno del general Pinochet. Entonces, Y te si hubiera sido algo real... interrumpo. Hace unos meses atrás mandaron 800 PDI y murió un PDI y no lograron ingresar. Por eso, para allá voy, cuando uno ve los hechos y los analiza fríamente, uno se da cuenta que esto más que nada era un tongo, porque, mira, estamos hablando de la ministra del Interior, o sea, la persona que cuando el presidente de la República no está en el país, ejerce el cargo de vicepresidente de la República. Estamos hablando de una persona muy importante en este país, por lo tanto tiene una avanzada presidencial, uno conoce más o menos los protocolos, hay una avanzada presidencial, hay todo un tema. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dieron los disparos? ¿Ah? El momento, la prensa, está todo lleva a pensar de que se relaciona a algo orquestado, quizás estoy muy de acuerdo contigo para terminar el estado de excepción y para también ellos erigirse como los pacificadores, ¿ya? Para que ellos decir, mira, nos recibieron con balas, pero resulta ser que estamos fumando en este momento la pipa de la paz, ¿ya? Y el problema de la Araucanía no es un tema menor, quizás se va a arreglar para la tele o para nosotros, tal como decían delante Cristina, que hay cosas que la hacen como para que la gente, la masa vea las cosas de cierta manera, pero realmente no es así, sino que es una escenografía, una puesta de escena para los ciudadanos. Y en la realidad son otros temas, porque los temas de la Araucanía vienen de cuando, en su momento, cuando se le entregaron los títulos, no se podían vender, pero llegó un momento que después se podían vender, y había gente que vendió sus títulos, vendió sus terrenos, y después los quería de vuelta. Entonces, es ahí, o sea, yo insisto, aquí los problemas tienen mucho que ver con el dinero, ¿ya? El dinero es la corrupción, todos estos temas son los que es el cáncer de nuestra sociedad, y esto trastoca a un gobierno de izquierda o a un gobierno de derecha. Es ahí el problema que tenemos, y creo que todo radica el problema de la Araucanía en dinero, en tener tierras, en después poder vender esas tierras, llevarlas a Chinchín, como digo yo, y esto no se va a terminar hasta que alguien le ponga el cascabel al gato y diga, bueno, usted vendió sus tierras, usted se le dieron sus tierras, usted las vendió, bueno, hágase responsable. Vean Francisco, espérame Cristina, yo jamás te interrumpí, quiero terminar y de ahí no tengo ningún problema. Con respecto al tema en la Araucanía propiamente tal, no te preocupes, propiamente tal, lo que decía yo con la venta de los títulos, la venta de los terrenos, etcétera, es cosa que la gente vea, la gente se meta a la página de la CONADI y se dé cuenta de que arman una comunidad de 10 personas y el Estado le da 200 millones de pesos. ¿Ah? Le da 200 millones de pesos. Si el problema de la Araucanía no es un tema político propiamente tal, el problema de raíz tiene que ver con el dinero poderoso, caballero. Dale, Cristina. Mi pregunta es la siguiente. Con el estado de excepción, ¿en qué niveles ha disminuido la violencia y el terrorismo? Porque si tú vas a poner un estado de excepción con militares, es para que los militares actúen. Tú vas a Colchane, ves Colchane, estado de excepción, y siguen entrando igual. Entonces, cuando tú vas a autorizar un estado de excepción, lo tienes que autorizar con autoridad para los funcionarios. Pero si los funcionarios no tienen autoridad, tampoco te va a servir un estado de excepción. Y yo creo que lamentablemente acá los militares están atados de mano, desde el gobierno de Piñera hasta este gobierno. Entonces al final tampoco te sirve un estado de excepción. Si tú lo ves desde ese punto de vista, ¿de qué te sirve tener un montón de militares y carabineros en la frontera en el norte si siguen entrando igual? Porque no tienen esa facultad de actuar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es súper, tú dices, unos se están peleando que el estado de excepción y otros no quieren el estado de excepción. Oye, pero si vaya a poner un estado de excepción donde no pueden hacer nada y tirar agüita, ¿de qué estamos hablando? Mejor no tengáis nada, po. O todo o nada, en ese sentido, si por algo son Fuerzas Armadas. Entonces, para mí, poner un estado de excepción a militares que no tienen autoridad me parece una falta de respeto a los militares, creo yo. Y lo estamos pasando por alto, porque yo la verdad no sé
cuánto, no he visto una estadística que diga, mira, ¿sabes qué? Con el estado de excepción disminuyeron cierta cantidad de inmigrantes ilegales o disminuyó cierta cantidad de hechos de terrorismo. O sea, la verdad que no he visto eso. Solamente veo una pelea política entre que unos quieren estado de excepción, el otro no, pero si no tiene una autoridad, no sé de qué vale la pena. Me parece. Cristina, conociendo que usted es una mujer puntual con los horarios, siendo llevamos 1:05, entonces, antes que se despida, o sea, antes que se retire, sus palabras al cierre. Y aparte de yo personalmente agradecerte una vez más que estés apoyando el programa con tu asistencia y estés haciendo tus aportes que son valiosísimos para todos nosotros. Bueno, yo siempre me despido de la gente diciéndole que se informen, que lean, que no se crean todo lo que viene en la prensa, porque la verdad que yo soy una desilusionada de los medios de comunicación. Así que yo creo que acá hay una labor también personal de reflexionar y de investigar por uno mismo. Y bueno, el día de mañana decidir todo con libertad siempre y bendición en abundancia a cada uno. Ustedes. Muchas gracias. Fabiola. Estaba muteada. Bueno, ¿qué te ha parecido tu primera experiencia estar en el programa? ¿Te has sentido cómoda y tranquila? ¿Lo has hecho bien? Cómoda. Sí, muy cómoda. Creo que mi reflexión va para otro lado también, pero bueno, está interesante. Agradezco tu invitación. Qué bueno haber conocido a Luis, a Cristina. Espero que se repita. Y a mí lo que me gustaría dejar como abierto, si es el tema de la educación. O sea, me gustaría que pudiésemos estar claros en que tenemos que ser capaces de educarnos también, no esperar que los demás nos eduquen. Ya la educación parte por yo misma instruirme. Entonces estoy hablando, si soy una madre y yo no tengo conocimiento, no sé, en un área, debo yo también tratar de instruirme para instruir a mi hijo. Entonces creo que estamos delegando mucho al Estado, a la sociedad, y estamos dejando de lado nuestro rol como padre. Bueno, yo como asistente social siempre me enfoco en lo que es la familia, ¿ya? Y creo que los roles parentales están hoy en día muy débiles. Y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer el pilar de nuestra sociedad. O sea, los padres creernos el cuento que somos padres, que lo sabemos hacer bien y no esperar que nos den modelos para copiar y para poder adecuarlo a nuestros hijos. Saber, incluso copiar el modelo que tuvimos de nuestros padres, y nuestra educación no fue mala. Somos una generación donde éramos educados con disciplina, donde no nos escuchaban mucho, es verdad, pero teníamos disciplina, teníamos orden, y creo que eso es lo que hoy se requiere, no ser tan amigo del hijo. Entonces, cuando se es muy amigo del hijo, perdemos el norte, entonces confundimos los límites, y bueno, acarrea todo lo que acarrea hoy en día una juventud ideologizada, una juventud de la inmediatez, que quiere todo rápido, una juventud materialista, etc. Eso. Y gracias. Entonces, a todos. A ver, Luis. Cristina, yo te escribí por WhatsApp. Luis. A ver, yo soy de los que pienso, mi estimado Francisco, que todos somos culpables por acción u por omisión, ¿ya? Y bajo esta premisa, apegándome a lo que decía Fabiola, yo creo que, y a lo que decía Cristina también, con relación a hacernos responsables, a investigar, a no quedarnos con lo que nos dicen los demás, a no repetir como loro las siglas, no sé cómo llamarlo, estos cuentos que nos dicen ciertos sectores, y estoy hablando en general, no estoy hablando de un sector determinado, sino que analizar, ver si la persona que nos están diciendo esto, los medios, tienen razón o no. Hoy en día
mi estimado Francisco, y a todos los que nos están oyendo, antiguamente en la escuela te mandaban a investigar sobre la paloma y tenías que ir a la biblioteca y pedir el libro de la ave y hasta que encontrar la página de la paloma y anotabas las características de la paloma y la llevabas la tarea al profesor. Hoy en día te piden investigar sobre la paloma, colocáis en internet paloma y te sale todo. Entonces, te sale hasta paloma mami. Hasta paloma mami, exactamente. Entonces, hoy en día están las herramientas para poder tener los conocimientos y no dejarnos llevar, y el día de mañana también hacernos responsables, porque por decirte algo, Francisco, en el caso personal quien te habla, yo ¿por qué participo en estos temas? ¿Por qué he participado